Todo comienza antes de abrir la boca, antes de mirar, antes de hablar, antes incluso de que ella te vea. La conquista no empieza con ella, empieza contigo. Porque el error más común del hombre moderno es creer que necesita hacer algo para conquistar, cuando en realidad necesita ser algo. Y eso es lo que casi nadie entiende. La atracción no se fabrica, se proyecta. La energía que emites habla mucho antes que tus palabras. Si un hombre no tiene presencia, si su mirada tiembla, si su cuerpo duda, entonces ninguna técnica servirá. Porque conquistar no es un acto, es una vibración. Piensa en esto. Cada persona que conoces siente algo apenas te ve. No te conoce, no sabe quién eres, pero ya te percibe. Es el lenguaje silencioso que opera debajo de la conciencia, donde los gestos, las microexpresiones y la calma dicen más que cualquier frase ensayada. El hombre que conquista no busca aprobación, no necesita impresionar. Su poder está en lo invisible, en el control emocional, en la paciencia, en la atención plena, porque el atractivo verdadero no nace del deseo de tener, sino del dominio de poder elegir. La mayoría de los hombres se acercan desde la carencia, se acercan para obtener algo, validación, sexo, afecto, compañía, pero esa energía se percibe. La mujer no lo analiza racionalmente, pero su instinto lo capta, detecta cuando un hombre quiere ser elegido y lo pierde todo en ese instante, porque quien desea demasiado proyecta debilidad. El hombre que conquista no busca que lo elijan, él elige, no desde la arrogancia, sino desde la seguridad interior. No mendiga atención, la inspira. No necesita controlar, su sola presencia genera curiosidad. Y eso sucede porque ha entendido el principio esencial. No puedes conquistar a nadie que perciba que dependes de su reacción. Conquistar es dominar el tiempo, el espacio y la tensión emocional. Es entender el ritmo de una conversación, saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque el silencio, bien usado, vale más que 1000 frases. El silencio tensa, seduce, crea misterio. El hombre común llena los espacios porque teme al vacío. Pero el hombre magnético los habita. No teme las pausas. Sabe que ahí es donde el otro empieza a pensar en él. Que el misterio no es indiferencia, sino presencia controlada. En la conquista, menos es más. No necesitas decir todo, ni mostrar todo. Cuanto más revelas, menos provocas. Cuanto más te explicas, menos impacto causas. Una mujer se siente atraída por lo que no entiende del todo, por lo que la desconcierta suavemente, por lo que le genera una pregunta, no una respuesta. Y ahí entra el arte, dominar el equilibrio entre mostrar y ocultar, entre el interés y la calma. Cuando hablas con una mujer, tu objetivo no es impresionarla, sino marcar su memoria, que algo en tu manera de mirar, de moverte o de hablar quede flotando en su mente después de irse. Esa huella es lo que diferencia a un hombre común de uno inolvidable. Y esa huella no se deja con palabras vacías, sino con emociones, con el tono justo, con la pausa exacta, con la atención genuina. Porque cuando alguien siente que de verdad lo estás observando, no por deseo, sino por curiosidad real, se desarma. La mirada consciente desarma más que cualquier cumplido. No se trata de fingir desinterés, sino de tener una vida tan llena de propósito que no dependas de conquistar a nadie. Esa es la paradoja. Cuanto menos necesitas, más atraes, porque tu energía ya está completa, y eso se percibe como magnetismo. La mujer siente cuando un hombre está en paz con su soledad, cuando no busca llenar un vacío, sino compartir abundancia. Ese es el tipo de hombre que conquista sin esfuerzo, no porque haga más, sino porque transmite más. Hay un principio psicológico que casi nadie entiende. Las personas no se sienten atraídas por quien las necesita, sino por quien las hace sentir vivas. Y lo que las hace sentir vivas es el contraste, calma y tensión, interés y misterio, cercanía y distancia. Un hombre que domina esos opuestos tiene el poder de mantener el interés sin tener que rogarlo. Cada gesto tuyo comunica algo. Si sonríes demasiado, pareces necesitado. Si eres demasiado serio, pareces inaccesible. Pero si mezclas calma con una mirada que sugiere algo más, sin decirlo, estás entrando en el terreno de la atracción psicológica. Es ahí donde nace el juego sutil, el juego del lenguaje no verbal, del contacto visual que dura un segundo más de lo normal, del silencio que invita en lugar de alejar. Esa tensión es lo que mantiene la atención, y la atención, en psicología, es el primer paso de la conexión emocional. La mujer no se enamora de lo que ve, sino de cómo se siente cuando te ve. No se enamora del físico ni de las palabras, sino del estado emocional que despiertas en ella. Si logras que sienta curiosidad, que dude un poco, que se intrigue por tu calma, estás dentro de su mente. Ahí comienza la conquista real, cuando ya no eres una persona, sino una sensación. Cuando piensa en ti sin entender por qué. Eso no se logra con frases ensayadas ni con halagos. Se logra con dominio emocional, con una energía limpia, firme y sobre todo, impredecible.
Porque el atractivo nace del equilibrio entre la accesibilidad y el misterio. Si eres demasiado fácil, pierde el interés. Si eres demasiado lejano, no se atreve. El arte está en moverte entre esos extremos con fluidez, en ser interesante sin ser invasivo, en mostrarte disponible, pero no necesitado. Ahí es donde la mujer siente que está frente a alguien diferente, alguien que no busca validación, sino conexión. Y esa diferencia cambia todo. Pero para conquistar a cualquier mujer, primero tienes que dominar tu mente, porque toda inseguridad interna se proyecta hacia afuera. Si sientes que no eres suficiente, ella lo percibe. Si te comparas, lo nota. Por eso, antes de querer conquistar a alguien, debes conquistarte a ti mismo, dominar tus emociones, tus miedos, tu ansiedad. Porque cuando logras eso, ya no necesitas demostrar nada. E irónicamente, cuando ya no necesitas demostrar nada, es cuando más atraes. La conquista real no empieza con un hola, empieza con la energía que transmites antes de hablar. Con la manera en que entras en una habitación, con la forma en que caminas, con la calma de quien no está buscando nada pero está abierto a todo. Eso es irresistible. No porque sea una técnica, sino porque es natural, porque nace del dominio interior, no de la manipulación externa. La mujer siente cuando está frente a alguien que no intenta ganarla, sino compartir su mundo, que no busca convencerla, sino conectar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo el resultado. Porque en el fondo, todos anhelamos sentirnos elegidos, pero solo elegimos a quien no está desesperado por ser elegido. Y ese es el punto de partida. La conquista no es un juego de palabras, ni una estrategia para impresionar. Es una danza de energía, atención y misterio. El hombre que entiende eso ya no compite, no imita, no actúa. Solo se convierte en una presencia que se siente. Una presencia que, sin decir nada, conquista. Y aquí es donde comienza el verdadero dominio. La mayoría de los hombres creen que conquistar es una cuestión de suerte o apariencia, pero lo cierto es que detrás de toda conexión hay una arquitectura invisible, una red de señales, emociones y percepciones que operan más allá de lo que ambos pueden decir conscientemente. Si logras entender cómo funciona esa red, ya no necesitarás forzar nada, porque sabrás exactamente qué proyectar, cuándo hacerlo y sobre todo, cuándo no hacer nada. La atracción no se controla desde las palabras, sino desde la percepción. Cuando una mujer te observa, su mente inconsciente evalúa en segundos miles de microseñales. Tu tono de voz, tu ritmo al moverte, tu coherencia emocional. Si tu lenguaje corporal contradice tus palabras, lo siente. Si tu energía vibra en inseguridad, lo nota. Por eso el primer paso no es hablar, sino calibrar. Observar más de lo que dices, escuchar más de lo que cuentas, porque la conquista inteligente nace de la lectura, no de la actuación. Tú no conquistas hablando, tú conquistas comprendiendo. Comprender cómo piensa, cómo se expresa, qué tipo de atención la hace sentirse vista sin sentirse invadida. Ahí está el equilibrio. Si la observas demasiado, la alertas. Si la ignoras completamente, se apaga. El arte está en dosificar la atención, en entregarla como si fuera un lujo, en hacerle sentir que tener tu mirada es algo que se gana, no algo que se regala. Y eso cambia la dinámica. Porque la mayoría da todo desde el inicio, quemando su misterio, mostrando necesidad. Pero el hombre que domina la atracción no se apura, no reacciona rápido, no busca respuesta inmediata. Sabe que la atención es más poderosa que la gratificación, que cuando algo se retrasa, el deseo crece. Esa es la base psicológica de toda conquista, la tensión emocional sostenida. El deseo se alimenta de incertidumbre. Si ella siente que te tiene asegurado, se relaja. Si siente que no te puede descifrar, te piensa. La mente humana se obsesiona con lo que no entiende del todo. Por eso ser predecible es el peor enemigo del atractivo. No tienes que ser distante, solo impredecible. No mostrar tus cartas tan pronto, que cada interacción deje una pregunta sin responder. Y cuando logras eso, ella no solo te recuerda, sino te busca en sus pensamientos. Porque en el fondo, la atracción no es más que una curiosidad emocional que no puede cerrarse todavía. Pero hay algo aún más profundo. La conquista emocional no ocurre cuando la hace sentir deseada, sino cuando la hace sentir diferente. Todos pueden halagarla, todos pueden decirle lo hermosa que es, pero La mente femenina no responde a la lógica, responde a la emoción, a la sensación, a lo que despiertas más allá de las palabras. Por eso, los hombres que intentan convencer, explicar o demostrar su valor con argumentos fracasan sin entender por qué. Porque la atracción no se gana con razones, se gana con percepción. Y la percepción es algo que tú puedes moldear, si sabes cómo leerla, cómo dirigirla, cómo dominar el lenguaje invisible que une a dos mentes sin que se toquen. Una mujer puede escuchar tus palabras, pero siente tu energía. Puede reír con tus bromas, pero lo que la marca es lo que siente cuando callas. Ese silencio, esa calma, esa seguridad que se filtra entre tus pausas, crea una atmósfera. Y esa atmósfera vale más que cualquier frase perfecta.
El error más común es llenar los espacios, querer mantener el control hablando, cuando en realidad el verdadero control se demuestra en la quietud. El hombre que no teme al silencio demuestra dominio, porque el que puede mantener la calma cuando otros se ponen nerviosos, tiene el poder. La conquista psicológica comienza con la presencia consciente. No se trata de estar ahí físicamente, sino de estar de verdad, de mirar con atención real, de escuchar sin pensar en qué decir después. Porque la mayoría no escucha, solo espera su turno para hablar. Y cuando alguien siente que realmente la estás viendo, que estás ahí, que no estás actuando, se siente segura. Y en esa seguridad aparece la apertura emocional, la confianza, la entrega. No hacia cualquiera, hacia ti. Porque el cerebro asocia la calma con protección y la protección con atracción. Pero hay un punto clave. La calma no es frialdad, la calma es poder. La frialdad es miedo disfrazado. Una mujer distingue entre un hombre ausente y un hombre que domina su energía. El ausente no genera conexión. El que domina la provoca. Y lo hace controlando su propio estado emocional. Porque todo lo que sientes, lo transmites. Si te sientes nervioso, si estás ansioso por gustar, ella lo capta. Pero si estás en control, si te sientes completo, ella siente curiosidad. Y esa curiosidad es el inicio del deseo. El lenguaje no verbal es el canal más poderoso en la conquista. Tu postura, tu mirada, tus pausas, incluso tu respiración, comunican más que tus palabras. Cuando tu cuerpo dice calma, tu mirada dice certeza y tu voz transmite ritmo, todo tu ser se alinea. Y cuando eso ocurre, tu energía se vuelve magnética. Ella no sabrá explicar por qué, pero se sentirá atraída. El inconsciente detecta la coherencia antes que la mente racional. Por eso el hombre que domina su lenguaje no verbal puede conquistar sin decir casi nada. Mira cómo te sientas, cómo caminas, cómo observas. Tu cuerpo transmite tensión o tranquilidad. ¿Te mueves buscando aceptación o desde la naturalidad de quien ya se acepta a sí mismo? El cuerpo revela el nivel de dominio interno. Un gesto tranquilo, un movimiento pausado, una mirada firme pero no agresiva, bastan para que el otro cerebro, el emocional, el instintivo, reaccione sin entender por qué. Esa es la base de la seducción inconsciente, provocar sensaciones sin decir una sola palabra. Y aquí entra un principio psicológico esencial, el reflejo emocional. Las personas tienden a imitar el estado emocional de quien tienen enfrente. Si tú estás en calma, la otra persona se calma. Si tú estás en control, el otro siente seguridad. Y cuando una mujer siente calma y seguridad cerca de ti, asocia esas emociones contigo. Su mente empieza a crear un vínculo emocional. No porque la hayas convencido, sino porque le hiciste sentir algo que pocos logran. Estabilidad y deseo al mismo tiempo. Eso es lo que diferencia al conquistador del seductor común. El seductor busca provocar excitación rápida. El conquistador provoca conexión lenta y profunda. El primero brilla y desaparece, el segundo se queda en la mente. Porque la conquista real no termina cuando ella se interesa, sino cuando no puede dejar de pensar en ti. Y para lograr eso, necesitas dominar el arte de la coherencia emocional. Sentir lo mismo que proyectas, y proyectar lo que eliges sentir. La mujer se siente atraída por el hombre que elige sus emociones, el que no reacciona impulsivamente, el que puede estar frente a la belleza y mantener la calma, el que puede escuchar un rechazo sin perder la compostura, porque eso inconscientemente comunica algo mucho más profundo que confianza. Comunica poder. Y el poder, en cualquier forma, es magnéticamente atractivo. Pero cuidado, el poder no es dominar al otro, es dominarte a ti mismo. Porque quien se domina irradia autoridad natural. Y esa autoridad se percibe incluso en lo más simple, en cómo respondes, en cómo te despides, en cómo mantienes tu ritmo sin dejarte arrastrar por las emociones del otro. El hombre que no se altera, que no se descompone ante el caos, se vuelve una figura de referencia. Y eso, psicológicamente, genera deseo. Porque la mujer siente que a su lado podría bajar la guardia. Y cuando alguien siente que puede bajar la guardia, la conexión se profundiza. Ahora entiendes por qué la mayoría fracasa. Porque actúan desde la necesidad, no desde el dominio. La necesidad asusta, el dominio atrae. Y ese dominio no se entrena frente a una mujer, sino frente al espejo. En cómo que hablas, cómo piensas, cómo enfrentas la soledad. La conquista empieza cuando ya no temes perder. Porque quien no teme perder, nunca se desespera. Y quien no se desespera, conquista. La mente femenina busca coherencia. Busca una energía que no se contradiga, una presencia que no cambie según la atención que recibe. Si eres el mismo cuando ella está que cuando no está, ya ganaste. Porque eso demuestra independencia emocional. Y la independencia emocional es el mayor afrodisíaco psicológico que existe. Le hace sentir que tú no buscas llenar un vacío, sino compartir un mundo. Y ese mundo tuyo debe ser interesante. No por lo que muestras, sino por cómo lo vives.
La pasión con la que hablas de tus proyectos, la calma con la que manejas tus fracasos, la confianza con la que miras hacia adelante, todo eso comunica más que cualquier cumplido. Porque lo que realmente atrae no es la apariencia, ni el dinero, ni las palabras. Es la energía de quien está vivo, despierto, centrado. La mujer siente esa vibración, y sin saber por qué, empieza a proyectarse contigo. Empieza a imaginar cómo sería compartir tu mundo. Y ahí es donde la atracción se transforma en conexión, porque ya no eres solo un hombre que la impresiona, sino un hombre que la inspira. Y ese tipo de atracción es la más poderosa de todas, la que nace del respeto, del misterio y de la emoción compartida. No necesita contacto constante, no necesita insistencia, solo necesita presencia. Y esa presencia, cuando se domina, hace que conquistes sin esfuerzo. No porque lo intentes, sino porque te convertiste en alguien que no necesita hacerlo. La verdadera conquista ocurre cuando el otro te siente sin que tengas que estar, cuando tu energía queda suspendida en su mente, cuando sin buscarlo, ella vuelve a ti mentalmente. Y lo que no se puede olvidar, se termina deseando. Cuando ya entiendes cómo conquistar a cualquier mujer, llega el punto donde descubres que la conquista real no se trata de tenerla, sino de que ella quiera quedarse sin que tengas que hacer nada más. Es cuando dejas de buscar controlar y empiezas a dominar tu presencia. La energía que antes invertías en analizar sus mensajes o medir sus respuestas, ahora se transforma en algo más sutil, una calma que la descoloca, porque las mujeres están acostumbradas a hombres que necesitan ser aprobados, no a hombres que se aprueban solos. Aquí es donde el juego se vuelve silencioso. No hay palabras, no hay demostraciones, solo una sensación. Tú caminas con seguridad, miras con serenidad, hablas con pausas, y ella siente que no eres un hombre común, no porque la ignores, sino porque no dependes de su reacción para sentirte poderoso. Esa es la esencia del magnetismo, la independencia emocional combinada con una intensidad que no necesita mostrarse. Cada movimiento tuyo tiene intención, cada mirada tiene propósito, y sin decir nada, despiertas en ella una duda que no la deja tranquila. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Esa pregunta, esa intriga, es el punto máximo de la conquista. No la búsqueda, sino la siembra del misterio. La mayoría de los hombres pierden ese poder porque hablan demasiado. Quieren explicar lo que sienten, demostrar lo que valen, probar que son buenos. Pero el hombre que realmente conquista no prueba nada. Deja que la experiencia de estar con él lo demuestre todo. Y eso solo se logra cuando tu vibra es tan fuerte que cualquier palabra sería un desperdicio. En este nivel ya no seduces con estrategias, sino con tu estabilidad. No buscas su atención, sino que creas un ambiente donde su atención gravita hacia ti. Cuando te ve tranquilo, disfrutando, sin urgencia, sin prisa, sin ansiedad, algo dentro de ella se activa. Porque el deseo no se despierta en la persecución, sino en la pausa. No en la insistencia, sino en la distancia emocional justa que deja espacio para imaginarte. Si lo piensas bien, todas las mujeres desean lo mismo. Sentirse vistas, comprendidas, pero también desafiadas. Una mujer no se enamora del hombre que le da todo rápido, sino del que le hace sentir que aún queda algo por descubrir. Ese es el secreto que los hombres olvidan. No es ocultar lo que eres, es no entregarlo todo al instante. Es darle la sensación de que siempre hay más, de que cada vez que cree conocerte, descubre una nueva capa. Eso es lo que mantiene el fuego. No los regalos, no los halagos, sino la sensación constante de curiosidad. Y para eso, necesitas conocerte tan profundamente que tú mismo te vuelvas un misterio. Porque cuando dominas tu mente, tus emociones y tus reacciones, proyectas un tipo de poder que no necesita ser explicado. Y aquí está la verdad final. Conquistar a cualquier mujer no es una habilidad, es una consecuencia. La consecuencia de haber